Vamos. Ya vi que hay gente que está metiéndose a mirar las clases, hay mucha gente que está mirando las clases, está bueno eso, porque cosas que se dicen se pueden volver a ver, y reafirman, si están estudiando, pueden ir y ver de vuelta la explicación que se dio sobre alguna cosa en particular. El ejercicio 20, que es esta pequeña estructura que está acá, como ven, ya no es una costilla sola, o no es un reticulado solo, ¿ah? Sino que es una estructura compuesta por subsistemas. ¿Ah? Antes nosotros podíamos tener una estructura que podía ser, voy para atrás, ¿no? Una costilla sola, ¿verdad? Una costilla y punto pelota. Podía ser, ese ejercicio está bueno para hacerlo, una costilla sola ahí, o esta que podía ser más para arriba, no sé dónde están, un reticulado solo. ¿Tá? Pues esto, si a mí se me presenta una estructura de este tipo, ¿sí? Siempre vamos a pensar lo mismo. La idea es que ustedes aprendan primero a ver la estructura que tenemos delante. ¿Tá? Y el camino material, ¿sí? El camino, el modelo funcional, como le decimos, o el modelo de funcionamiento teórico, siempre me va a dar la pauta de qué subsistema se apoya en qué subsistema. Si yo, por ejemplo, digo, en esta estructura, ¿no? Tengo duda de qué cosa descarga en qué cosa, ¿sí? ¿Qué se apoya en qué, diría yo, para visualizar el camino material de las cargas hasta llegar al suelo o al plano sustentante, ¿no? Si intento analizarlo y recorro la estructura, ¿no? Si me paro y soy una fuercita de 500 que está ahí, que está esta fuercita de 500, ¿cómo hace para llegar a A o A'? ¿Cuál es el camino material que hace esa acción que actúa en el reticulado, en un nudo del reticulado? Y bueno, eso me va a dar la pauta de que habrá algún camino interno hasta llegar a, ¿qué? A los vínculos de esta estructura con las costillas. Digo, si yo quito el reticulado, las costillas se caen. Si yo quito el reticulado, las costillas se caen. Si están en equilibrio, no. Si están en equilibrio, no. ¿Qué le voy a hacer a las costillas? Y sacarle carga, sacarle descarga. Las descargas son lo que este reticulado le hará en el punto E y en el punto F, ¿sí? a la costilla. Pero si quito las costillas, ¿el reticulado se cae? Se cae. Sí. Sí. Y sí, porque ¿qué es la costilla? ¿Qué hay en E? Y en E, la costilla produce una reacción, RE, la produce, ¿para qué? Para que el reticulado no se caiga. O sea que lo que estoy pensando al interpretar esta pequeña estructura es ese modelo funcional. O sea que el reticulado descarga sobre la costilla y después de descargar, por el camino que tenga, llegará a esa descarga. ¿Tá? Y lo que la costilla le hace al reticulado será generar una reacción, un equilibrio, ¿sí? Entonces acá está interesante esto, por resolver todo, por hacer resultante izquierda, por hallar fuerzas en las barras, por hacer el equilibrio global, por muchas cosas, pero también por pensar cuando yo empiezo a aislar estructuras, ¿sí? ¿Qué tengo que poner? Descargas, reacciones, ¿cómo son las descargas? Son igual y contrarias a las reacciones. Esto lo vemos mucho que lo hacen mal. Entonces, vamos a empezar por el análisis
¿no? De la estructura. Y así, antes de comenzar, yo les pregunto, ¿podemos hacer el equilibrio global de una? ¿Qué les parece? ¿O podemos hacer el equilibrio del reticulado en E y en F sin hacer el equilibrio global en A o en A', ¿no? En A o en A'. ¿O qué necesito saber para poder hacer el equilibrio global en A? Al ser simétrico, ¿no puedes trabajar con la mitad de las cosas? Esa pregunta está bien. Esa pregunta está bien. Pero observemos la estructura que parece ser simétrica de forma, pero debe ser simétrica de forma y de carga. Entonces, esto es lo que hay que mirar para no meter la pata. ¿Sí? Esta costilla A, D, C, B es similar a esta de acá, ¿verdad? Es simétrica. Tiene una losa arriba, tiene un reticulado que mide 4 metros y 0,65 de altura y tiene barras inter que es simétrico de forma, pero lo que no es simétrico y lo que hace asimétrico a esto y amerita un estudio más cuidadoso es que, si bien las cargas verticales se visualizan como simétricas, aparecen cargas horizontales que hacen caer el estudio por simetría. Entonces, esto es lo que hay que mirar, esto es lo que hay que observar, hay que perder al principio de un parcial, hay que perder 5 minutos, es un montón de tiempo, en analizar la estructura, cómo es, cómo está vinculada, qué se apoya en qué, cuáles serían los caminos materiales, qué debo estudiar primero. Más allá de que le pongamos todo esto, por más preguntas que les hagamos, siempre hay que hacer lo mismo. Siempre vamos a querer dimensionar barras y vamos a querer saber en una sección por acá cuántas son las solicitaciones y vamos a saber cuánto es el equilibrio en A. Siempre le vamos a preguntar eso. Más allá de todas las preguntas, bueno, si tengo claro que para poder estudiar una parte de la estructura la tengo que aislar y ponerla en equilibrio, y si quiero aislar la otra para poder hallar una sección entre D y A y hallar las solicitaciones, la tendré que aislar y ponerla en equilibrio. Y aislar una estructura, sea el reticulado o sea la costilla. Siempre voy a tener que aislarla y ponerla en equilibrio, pero en la misma situación que está de partida. Vamos al pizarrón. Vamos al pizarrón y acá voy a cerrar esto para que se haga más grande. ¿Se ve esto que tengo acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, eso que estaba diciendo ahí, aquí tenemos estas cargas que son distintas, pero que son horizontales y tienen sentido hacia la izquierda, hacen que este reticulado no sea RE igual a RF. No, ya no puedo estudiarlo así. Entonces, lo que tengo que hacer es pensar, esta estructura está apoyada en estos puntos, a estas costillas, ¿sí? Y para eso se vincula de determinada manera. Ese es el otro análisis que tengo que hacer. ¿Qué vínculos existen? ¿O qué vínculos debería yo tener? Y como tengo dos puntos de contacto, y uno deberá ser simple y el otro debe ser doble. ¿Verdad? Porque así, ¿verdad?, con uno simple y con uno doble, estoy en una estructura isostática. Y ya se intuye porque me lo dibujan, me dibujan un vínculo así y me dibujan un vínculo separado. ¿Lo ven en la letra? Me están diciendo,
señor, aquí propongo un vínculo doble y aquí propongo uno simple. Y si no me doy cuenta de este, que sabemos que es simple, no digo, ah, mira, este es uno simple, porque esta forma es lo mismo que si esto fuera así, ¿no? Cuando me dejan un espacio, lo que están expresando es un vínculo simple. Entonces, sin hacer nada de cuenta, sin saber que esto es 500, analizando y pensando cómo es la estructura, yo ya sé, este punto es F, ¿no? Y este era, ¿qué era este? ¿E? Este era E. Bien. Sin hacer nada, intentando analizar cómo se vincula el reticulado con las costillas, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que hacer, junto con qué, y con dónde están aplicadas las cargas, cuánto van las cargas, cómo es la estructura, cómo es ese reticulado, cuáles son las distancias que hay, cuál es la altura, visualizar todo eso, tener una idea de eso. Sin hacer nada, ¿cómo debe ser RF? Perpendicular al plano. ¿Por qué? Por definición de vínculo simple carrito, ¿sí? Se impide solo un movimiento y perpendicular al plano de deslizamiento, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que RF, y no hice nada, no hice absolutamente nada. ¿Ah? Pero ya sé eso. ¿Qué va a hacer? Va a ser vertical pasando por F, donde está el vínculo. Y en E, ¿qué va a haber? Un vínculo doble, vale. ¿Sé la dirección? No. ¿La puedo hallar? Sí. ¿Cómo hallarían RE? ¿Cómo hallarían RE? Intersección de la resultante total con esa línea. Bien. Y la resultante total, estos 500, ¿no? Estos 500, estos 500. Igual si da... 250, 250. ¿Y esta cuánto vale? Las horizontales. 600 y 300. Bien. O sea que voy a estudiar el reticulado primero, porque si hallo, lo pongo en equilibrio, las equilibrantes serán serán los esfuerzos que generen las costillas para que el reticulado no se caiga. Y las iguales y contrarias, las equilibrantes, son los esfuerzos que tienen que generar las costillas para que el reticulado no se caiga. ¿Ah? Y las iguales y contrarias serán las descargas que genera el reticulado en E y en F. O sea que si hago el equilibrio del reticulado y las equilibrantes las doy vuelta, obtengo la descarga. Y cuando vaya a hacer el análisis de la costilla, pongo la descarga del reticulado sobre la costilla. ¿Ah? Esa es la idea. ¿Ah? Lo voy a Una repetir pregunta. varias veces para que quede claro. ¿Qué pasa si Sí. la resultante da paralela a ese plano, a esa línea que también quedó? O sea, ¿qué pasa si la resultante da vertical? ¿Nunca se cortan? Sí, acá, si diera vertical en E, No, si la resultante de las fuerzas diera vertical y nunca se cortara con la del vínculo simple. por eso, si la resultante de las acciones me diera vertical. Sí. ¿Sí? Mirá. Un caso común. Es fácil. Es muy fácil. Imagínate que borro 600 y 300. ¿Sí? Imagínate que esto no fuera simétrico. Que esto fuera 500, que esto fuera 1500 y esto fuera 2500. ¿Ah? ¿Qué harías para ubicar la resultante de un sistema? Estoy en otra opción, ¿no?
¿qué harías para hacer la resultante del sistema que actúa sobre el reticulado? Sumo 250, 500, 1500, 2500 y 250. ¿Dónde se ubica? No sé. ¿Cuánto es el valor, el módulo? La suma algebraica porque son paralelas. ¿Dónde está ubicada? O hago una toma de momento o hago un trazado folicular. Las dos opciones que tengo. Imagínense que para esa situación, no estoy con 600, ¿no? Para esa situación hice una toma de momento y la resultante del sistema me da acá. Estoy en otro ejercicio, en otro planteo, para poder explicar al compañero qué está pasando si no se cortan. ¿Nos intersectan? Sí. En matemática, dos rectas paralelas se cortan en el infinito. Concurren en el infinito. Por lo tanto, acá pongo otra que concurra al infinito. Son las tres paralelas. RE necesariamente tiene que ser paralela. Si lo pienso de otra forma, si tengo un sistema de fuerzas paralelo, la resultante es paralela a ellas. Acá, por definición de vínculo, es vertical, ¿sí? Y como tengo que hacer cumplir sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0, si no hay ninguna vertical, si no hay ninguna horizontal, por lo tanto, si RE tuviera una componente horizontal, ¿con quién haría cumplir esta ecuación? ¿Se entiende eso? Sí, es como una viga cualquiera, digamos. Es como una viga cualquiera. Exacto. ¿Ah? Sí. La duda, Pero ¿cuál es? La duda es... espera un segundito, Daniel, ya que hablo de eso, tenemos que la componente horizontal en E es conocida. La componente horizontal, no dije la vertical, es conocida. ¿Cuánto vale? Estás en La el caso reacción en final. E, justamente con lo que acababan de plantear, tiene que ver. Estoy ¿Cómo? con esta, ¿no? ¿O no? Bueno, la componente horizontal en E es conocida. ¿Y cómo se determina y cuál es? ¿Qué valor tiene? Digo, ¿para qué situación? ¿Sin esto o con eso? No, es la real, la que tenemos ahora. Por eso te digo. La real. ¿Entiendes lo que está diciendo Fernando? 900 Claro, ¿y hacia dónde apunta? hacia la izquierda. No, hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, la reacción, claro. Exacto. Porque es reacción. La reacción en vez tiene que equilibrar. Sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser 0. Si vos tenés 900 hacia la izquierda y la única reacción horizontal que tenemos es la componente de E, entonces, porque la otra es vertical, en F tiene que ser solamente el componente 0 horizontal, solo vertical puede ser. Entonces de ahí es que sacamos. Si se tiene que cumplir sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y RF es vertical, no tiene componente horizontal, ¿sí? Las acciones horizontales se tendrán que equilibrar acá. Y si la acción horizontal es 600 y 300 hacia allá, acá debe haber algo que valga 900. La equilibrante E tendrá una inclinación cualquiera, ¿sí? Pero si descompongo esa equilibrante en E, la componente horizontal tiene que valer 900, si no, no se cumpliría esto. Claro. Eso es un análisis para cuando sé un poquito más. ¿Tá? Está bueno para... De hecho, para allá analíticamente, pues, Claro. partiendo de eso, ya saben esa, y después, bueno, hacen una toma de Sale momento solo. y determinan los valores de... Sale solo. Nosotros, está bueno que podamos pensarlo de muchas maneras. Necesitamos tener claridad de conceptos, de muchos conceptos.
Pero vamos a imaginar que todavía vengo pedaleando y que me voy a agarrar a lo poquito que sé. ¿Tá? Me voy a agarrar a lo poquito que sé. Entonces, llegamos a una situación de esta. En esto estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Y dijimos, si sumamos todas las acciones y hallo la resultante de las acciones, ¿no? Si sumamos todas las acciones y hallo la resultante de las acciones y la ubico, ¿sí? Si la ubico, de donde dé, por donde dé, la hago concurrir, porque necesariamente en el plano de situación, para poder equilibrar una fuerza con dos direcciones, deben ser concurrentes en el plano de situación y polígono cerrado en el plano operatorio. Donde corta, uno pone y obtengo la dirección. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que venimos haciendo siempre? Sí. ¿Cómo hace la Sí. resultante de las acciones entonces? ¿Por funicular? ¿Qué harías por funicular? ¿Qué pongo? Sumaría todas las fuerzas, o sea, las horizontales y las verticales. 300. Y, sí, Después, 250, 500, 500, 500 más, 250 y 600. ¿y cuál es la resultante? Unir el final de 300 con el principio de 600. El Al origen revés. de 300 con el Ahí final va. de 600. Esto, Sí, pero no sé si se puede hacer así. ¿por qué no? Porque se puede. pueden cortar las fuerzas, no hay problema. Yo no estoy cortando nada. Estoy uniendo este punto con este porque es mi resultante. El origen de la primera fuerza con el extremo de la última. ¿Va? Yo puedo hacer esto. ¿Va? El problema es ubicarla. ¿Verdad? ¿Qué tengo, como tú dijiste, ¿qué tengo que hacer? Tomar un polo y empezar a tirar rayos. O se puede hacer por liter también. O se puede hacer con un polígono más fácil. O se puede hacer por Ritter. ¿Qué más? Para hacerla por Ritter, capaz que... Pero, y en este caso que las verticales son simétricas, la resultante no está en el punto de concurrencia de la resultante de las verticales con las horizontales directamente. Como pasaba en el reticulado, ¿se acuerdan? Observamos la estructura. Toda ella no es simétrica, pero las podría yo decir 250, 250, 500, 500. ¿Vale? Esa es un sistema de fuerzas, ¿sí? Simétrico. Y son todas paralelas. ¿Dónde está la resultante vertical del sistema? El medio. Ahí. ¿Y cuánto vale la suma algebraica? ¿Están de acuerdo que es 2000? ¿De Newton? ¿Sí? Daniel, a mí no me quedó claro por qué va al medio si 300 y 600 no son... Todavía la estoy considerando. Ah, ok. Lo que voy a hacer es aprovecharme de la simetría para simplificar mi trazado y el análisis que yo haga en mi polígono vectorial. Por eso yo siempre Sí, digo... pero para, Alina, ahí no está poniendo la resultante total de todas las fuerzas, está poniendo la resultante solo de las verticales. Se llamaría la resultante parcial, que son las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas verticales. Y la otra resultante de las horizontales que da 900 y va en el mismo eje. ¿Y dónde está? En la misma línea de acción, porque está en la misma línea de acción. ¿Sí? O sea que la resultante de las fuerzas horizontales
es 900. La resultante de las fuerzas verticales es 2000. Las direcciones de ellas se cortan ¿dónde? Va a estar la total. Ahí. Por ahí pasa la total. Vengo acá y digo, a ver si están de acuerdo. 900, ubiquen, 900, ¿sí? 600 más 300. ¿Y ahí qué hago? 2000. Esta es 2000. Bien, para abajo, origen de la primera fuerza, extremo de la última. Resultante de las acciones. ¿Dónde está ubicada? En el punto de concurrencia de estas dos. Vengo y la pongo acá. ¿Están de acuerdo con eso? Es mucho más simple que haberme llevado todo el sistema de fuerzas al polígono que hice al principio y haber tomado un polo y haber trazado todos los rayos y el primero y último. Sí, es más fácil. Entonces, tengo que intentar leer la estructura, leer el sistema de cargas, ver si me doy cuenta, sacar información de los vínculos. Esto es un poco, si analizo todas estas cosas, seguro ahorro tiempo. A veces no. A veces no hay más remedio, muero haciendo un polígono y llevando paralelas y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces pasa. ¿Está? Esto es 900, más o menos, ¿no? Largo, no, se me cortaría más arriba, ¿no? Porque más o menos, esto puede ser 2900, dos veces, un poquito más, es así, esto es así, esto sería por así. Ahí estaría ubicada la resultante de las acciones, ¿sí? ¿Verdad? Y una vez que la tengo ubicada, corto, punto de concurrencia, y uno con quién. ¿Esta quién es? ¿De dónde saqué estos sentidos? Por los vínculos de los apoyos y eje. ¿Qué tengo que hacer? Venir y acá traerme una dirección vertical. Esta es la resultante de las acciones, ¿no? Una dirección vertical. La dirección que hallé. Vamos a borrar acá un poquito. Tengo una pregunta sobre un detalle. Sí. En RE, exactamente cuando vos tenés el carrito dibujado y todo, ¿por dónde pasa? ¿Por el punto de RE o por donde choca con la...? En RE Vos tenés un punto... pasa por acá. Ah, bien. Está aplicada. Es verdad que uno podría decir, está el vínculo ahí. Es un esquema, ¿no? Pero la equilibrante, ¿no? Está ahí. Está pasando por el nudo. Llega el nudo ese. ¿Ah? Y esta también, está acá. Pasando por el nudo ese. ¿Está? ¿Vieron lo que hice acá, no? Construyo mi polígono cerrado y obtengo los módulos y los sentidos. Quiere decir que una vez determinada esta, corto con esta, 1 con RE, determinadas las direcciones, vengo al plano operatorio, construyo mi polígono cerrado, eso quiere decir que estoy equilibrando la resultante de las acciones, ¿ah? Como decimos siempre, resultante de las acciones, ¿sí? Está aquí, vuelve al mismo lugar. Quiere decir que estas fuerzas equilibran a esta, polígono cerrado.
y de ahí Tengo vengo una pregunta. y pongo los sentidos. Sí. No entiendo cómo cortan allá arriba. ¿Por qué sabes que una de los apoyos o la dirección es vertical, o sea que corta allá arriba, y la otra la sacas de ahí? Por- ¿Sí? ¿Me entiendes? Esta entendiste porque es Es por vertical, No, ¿no? Por justamente. No, definición. no. Por definición. Yo sé que ahí hay un vínculo simple, Ah, ya me di cuenta. nada más que eso. Es lo primero que tengo que pensar. Intentar sacar información de los vínculos. Esto sería totalmente distinto si este vínculo simple estuviera acá. Sería RE, la vertical, ¿sí? RE sería la vertical, y aquí tendría una inclinación cualquiera porque tendría necesariamente que haber uno doble. Si aquí hay uno simple, ese es doble. Si este es simple, este es doble. ¿Por qué? Y porque los movimientos impedidos deben ser 3. Si tengo más movimientos impedidos que ecuaciones, ¿no? Ya deja de ser isostática y pasamos a una estructura hiperestática. ¿Podría haber acá 2 empotramientos? ¿Sí? ¿2 vínculos triples? Sí, pero no sería esta la estructura y sería hiperestática. Bien. ¿Podría haber 2 simples? ¿2 carritos? No. No, pues falta uno. Sale volando la estructura. ¿Por qué? Porque le faltan vínculos. Hay alguna ecuación que no la estoy haciendo cero. Porque impido 2 movimientos y tengo 3 movimientos que impedir. ¿Ah? Ahí sería hipostática. ¿Eh? Hipostática, muy bien, sí. Hipostática. Claro, hipostática. Tengo menos. Una cosa que, Daniel, que quiero que analicen ahí en el polígono ese cerrado. Se dan cuenta bien claramente cómo la componente horizontal de la RE es 900 hacia la derecha. Esta está acá. Lo que está diciendo Fernando. En el polígono se pueden leer muchas cosas. Si aprendemos a leer polígonos, ¿no? Pueden decir, imagínense que esta, que es RE, yo ahora la quiero descomponer para decir en E, para poder expresarlo con una horizontal y una vertical. Pues nada, descompongo esta, ¿sí? En una vertical y una horizontal. Si las descompongo, esto es así, y esto es así, polígono abierto, ¿sí? Y esto se llamaría RE horizontal, y esto se llamaría RE vertical. ¿Y cuánto vale sin hacer nada? Si esto es paralelo a esto, esto vale 900. Que era lo que decíamos hoy, que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, nos está diciendo que REH tiene que ser 900 para la derecha. Una cosa que quisiera, que lo podrían haber hecho analíticamente, este ejercicio, y conviene que sepan resolverlo analíticamente. Yo lo hice acá en la pizarra para determinar los valores. Ellos lo revisan y lo corrigen a ver si están bien. A ver si pueden ver los valores. Ahí dice, faltó hacer sumatoria de momentos con el apoyo E, igual 0. Fernando. Entonces, hago una toma de momentos. Sí, Amplía porque no se ve chiquito, me ven a mí. Ah, ¿y cómo hago para hacer eso? Tenés que anclar vos tu imagen. Cada uno lo puede hacer igual. Pero yo ya lo podemos hacer individual, cada uno. Lo tenés que hacer vos, Daniel, desde la claro, ventana de Daniel. Zoom. Vos en la pantalla lo tenés que hacer tú. Donde estoy yo, hacele doble clic. Igual no se ve todo el pizarrón, ¿eh? A ver ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sumatoria de momentos en el punto E tiene que ser 0. En cualquier punto tiene que ser 0. En E es el más fácil de hacer. 2000 es la fuerza resultante de todas
verticales por el medio por la simetría, por 2.175, que es 1,45 más la mitad de 1,45, que es la distancia. Menos, este es horario, menos, porque este es antihorario. RF, que es para arriba, la vertical, la componente vertical de RF, por la distancia RF, que es 4,35 metros, que es 1,45 por 3. Y después menos la fuerza de 600, ahí hay un error, 900, menos 900 por 0,65. O sea que 900 por 0,65, que es la horizontal. Esto da 585. Y ahí, esta da 4.350, aquella da 585, esto, y resto esto menos aquello, RF lo paso para el otro lado del signo de igual, porque esto es igual a 0, ¿no? Paso RF con el signo positivo para el otro lado, y paso dividiendo la distancia. Y ahí me da 4.350 para que ya les quede hecho, ustedes después lo corroboran, menos 585 es igual, dividido 4.35, 865,5. Ahí me da la componente vertical RF. Pero yo sé que en total tiene que ser sumatoria de fuerza vertical igual 0. Entonces, como las fuerzas verticales son 2.000, a 2.000 le resto eso, me queda RE vertical. RE vertical son 1.134,5. Teniendo las dos componentes, horizontal y vertical, puedo hallar la resultante por Pitágoras. Tengo componente horizontal, 900 para allá, y 1.134,5 para arriba. Sería para verificar. ¿Lo vieron? Sería para verificar ¿Lo vieron? lo que ya sabemos que debe ser. Lo que tiene la ventaja de este es más frío, no se puede errar nada. Pero que yo le había errado en una fuerza ahí. Pero le da exacto. En el gráfico le da aproximado. Claro. Pero pueden corregirse haciendo los dos métodos, sobre todo en esta parte de aprendizaje. Tienen que hacer los dos caminos para llegar a Roma. Y van a ver que llegan. Bien, nada más. Lujo. Captura de pantalla, si quieren hacer. Rápido. Para, ¿cómo hago vos? No, igual queda en No, el video. ellos tienen. Vos hacete doble clic en vos nomás. Vos hacete doble clic en vos, arriba tuyo. No, y se me quedó dividida la pantalla. ¿Cómo? Speaker View. Remove pin. Arriba a la izquierda. O eliminar anclaje. ¿Dónde en Fernando? Al lado de grabando. Al lado de grabando, acá. Ah, ahí, bien ahí. Eliminé anclaje y ahora sí me yo. Bien ahí, bien, bien. Bien, ahora. Pregunta. En todo este análisis que hicimos para hallar RE y RF de forma gráfica, ¿para qué me sirvió tener estas costillas? ¿Qué importancia tiene la carga que tiene la costilla acá? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tengo una estructura apoyada en otra, yo perfectamente puedo agarrar y decir, bueno, lo primero que voy a hacer es analizar. Esto es así, así. Lo primero que voy a hacer es analizar mi reticulado y al poner los vínculos, lo que estoy haciendo es aislar el reticulado de toda la estructura para analizarlo en forma independiente. ¿Qué tiene de bueno eso? Que ya no me molesta. Y estos vínculos representan
la costilla que saqué. ¿Sí? Y cuando hay un equilibrante, lo que está representando es el esfuerzo, RE, es lo que la costilla tiene que hacer para que esto se mantenga en equilibrio. Y RF, ¿sí? Es lo que la costilla que saqué, o sea que este vínculo está representando eso, y este esfuerzo está representando lo que la costilla debe hacer para equilibrar al reticulado. Lo mismo. Ahora bien, si lo que quiero ahora es aislar la costilla, y para eso pongo toda su carga, pongo cómo se vincula. ¿Eso qué es? Ah, la carga de la costilla. Bien. ¿Qué me está faltando? Para que esté completo y lo pueda aislar. El equilibrio global de toda la Yo lo estructura. aislé y quité la costilla y no hice nada, es porque el reticulado descarga sobre la costilla. Pero, ¿qué dije? Descarga sobre la costilla. ¿Tá? Pero si es al revés, no, tengo que poner, al aislar la costilla, tengo que poner la descarga del reticulado, ¿dónde? En E. ¿Y cuál es la descarga? Si esto, RE, es lo que la costilla hace para tener un equilibrio reticulado, lo igual y contrario es la descarga. Esto a grabarse. Esto es descarga en E. La igual y contraria a la equilibrante. ¿Podés en E. explicar eso de vuelta? Tipo, vos estás diciendo que si fuera al revés y hubiera descarga sobre el reticulado, tomaríamos la descarga en vez de la resultante, de la R, digamos. Del equilibrante. Eso es, o entendí mal. Estoy diciendo que si hubiese querido, lo que estoy diciendo para pensar, si yo hubiese querido empezar el análisis por la costilla, no hubiese podido, porque no hubiese sabido cuánto es la descarga en E. Necesariamente mi análisis comienza de arriba para abajo, ¿tá? Que es el camino material de las cargas hasta llegar al plano sustentante. Primero analizo esto, ¿sí? Porque se apoya en esto. ¿Lo analizo cómo? Hallando las equilibrantes. Perfecto. Lo igual y contrario al equilibrante es lo que descarga. Entonces ahora sí puedo ir acá y analizar esta costilla. Antes no. No sé si está mareada la cosa. Si quieren lo borro y explico de vuelta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Cuando yo me presentan el ejercicio, ¿sí? La estructura, ese análisis que hago del modelo funcional, a mí me dice, ¿sí? Otro caso. Por ejemplo, las losas se apoyan sobre vigas, las vigas se apoyan sobre pilares, ¿sí? Yo no puedo empezar a estudiar por los pilares sin saber qué descarga la losa sobre la viga y después las vigas sobre los pilares. Hay un camino a recorrer, ¿sí? Y esa es la forma de análisis. ¿Por qué? Y porque siempre cuando voy a estudiar una unidad funcional que descargan otra, lo que hago es aislarla, quito donde se está apoyando y los vínculos representan a la estructura que saqué. Los vínculos es de reticulado con la costilla. ¿Tá? Por lo tanto, Daniel, una pregunta. Quito la estructura, lo que estoy diciendo es, ¿qué es esto? Bueno, esto es costilla. ¿Y esto qué es? Costilla. En mi esquema representan la costilla, que son las encargadas de generar la reacción para que esto no se caiga. Este concepto hay que machacarlo, hay que tenerlo claro, si no meto la pata. Mucha gente empieza este análisis de una estructura compuesta por distintos subsistemas, pone esto
pone la carga y se olvida de que de arriba va a venir una descarga. Toda esta carga, por este punto, ¿a dónde pasa? A la costilla, pues la tengo que poner. Y si no la conozco, la tengo que hallar. Porque a priori no tengo ni idea si tiene esta inclinación, si es vertical, si es para el otro lado. ¿Por qué? Y porque primero analizo eso, lo pongo en equilibrio y las equilibrantes de eso tienen que ser generadas por alguien. ¿Por quién? Por la costilla. Entonces lo que hago, las doy vuelta y las tengo como descarga. Pero parto de ese análisis. ¿Ah? Nos va a pasar en otras estructuras donde voy a tener que estar pensando qué descarga en qué cosa. ¿Tá? Y esto es muy importante porque es el paso de ver lo que equilibra a después verlo como descarga. ¿Tá? No sé si se entendió, pero me pareció importante este ejercicio, siempre con Virginia lo decíamos. Virginia, otra de las profesoras de la cátedra, ¿no? Que este concepto, visto desde el reticulado es una cosa y visto desde las costillas es otra. ¿Ah? Ustedes entienden que está claro que... Voy a borrar acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Si yo ahora voy a estudiar el reticulado, o sea, los esfuerzos de las barras, Sí. ¿voy a tomar en cuenta las equilibrantes o las descargas sobre el reticulado? Para poder hacer el análisis de una estructura, ¿cómo debe estar? Aislada y en equilibrio. Claro, en equilibrio. Si no está en equilibrio, ¿qué pasa? Y se cae. No se puede analizar. Claro. Entonces, si yo voy a hacer esfuerzos en las barras, esta es la situación. ¿Sí? Bien. RE, ¿quién es? Lo que hace la costilla al reticulado. RF, lo que hace la costilla en F al reticulado. ¿Para qué? Para que esta estructura esté en equilibrio. ¿Esté en equilibrio con qué? ¿Así como está? No. Con todo su sistema de fuerza. Claro, claro. Ahora Me falta algo, ¿no? Acá. Una. Con todo el sistema de fuerza. ¿Por qué con todo el sistema de fuerza? Y porque todas estas acciones las sumé y hallé estas equilibrantes para esa resultante de acciones. ¿Se entiende? Esta es la situación, ¿sí? Para poder hallar esfuerzos en la barra. Siempre pienso en lo mismo. Para poder yo analizar qué pasa en el interior de una estructura, si es barras o si es sección, la debo tener aislada y en equilibrio. ¿Ah? Eso debe pasar. Esta, quiero hacer el análisis de la costilla donde está F. Y esta es A', no sé. Esta era A. Acá hay carga. Vale. Esta es la situación antes de aislarla. Esta es la situación antes de aislarla. ¿Es la misma? Ahí donde está que acá. ¿Es la misma? No, la descarga es diferente. No, ¿Qué tengo que hacer para que esté en una misma situación que acá? Y ponerle esta, la descarga en F. Acá estoy representando y viendo el reticulado. Acá estoy viendo ahora la costilla. Acá estoy viendo ahora la costilla. Sentido común. Sentido común. Si yo tengo esta estructura y hay algo apoyado, yo parado ahí, ¿qué pasa?
Y mi descarga va a estar aplicada ahí. Ahora lo que hay apoyado es un reticulado. La descarga va a estar ahí. ¿Se entiende? Sí, Daniel, una pregunta, adelantándome un poquito Sí. al ejercicio. Cuando me habla del equilibrio global del pórtico, tengo que tomar en cuenta entonces esas descargas. Exacto. Por eso lo digo. Por eso lo digo. No solo hay que tener la carga que aparece en este elemento, sino necesariamente la descarga. Si tú pones en equilibrio esta costilla solo para esta carga, es mentira. Porque aquí que hay apoyado. Y uno de los vínculos del reticulado, si vos apoyás, si vos te apoyás en una escalera y querés calcular la vida de la escalera, ¿vas a tener en cuenta tu peso como descarga? Y sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, tengo que darme cuenta que acá hay descargas de acá a la costilla. Y que cuando estoy analizando esto, es al revés. Estoy pensando, para que esto no se caiga, ¿qué debo hacer? ¿Ah? En este caso, ¿qué deben hacer las costillas para que esto no se caiga? ¿Por qué? Y porque esto está apoyado en la costilla. Y todo lo que está pasando acá adentro, a través de las barras, ¿sí? Y en E se va a descargar y por aquí se irá para abajo. Y por este lado, vertical, camino material, se irá para abajo. ¿Ah? Esto, descarga y equilibrio, depende de qué estructura esté analizando. ¿Ah? Y si quiero poner en equilibrio cualquiera de las costillas, ¿qué hago? Lo mismo. Lo mismo. La estructura toda. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el modelo funcional de la estructura? El camino material de las cargas hasta llegar al plano sustentante. Esto es un extremo libre, el único vínculo es este. Debo impedir las tres ecuaciones en un solo punto. ¿Qué debo poner ahí? Un vínculo triple. Porque ahí tengo que impedir todo. Si pongo uno doble, ¿qué pasa? ¡Uan! Se cae. Entonces, tengo eso. Ahí tiene que ir un triple. Bien, ¿cómo lo voy a equilibrar? Ah, bueno. ¿Cuáles son las acciones? Ah, bueno, mirá, acá hay carga distribuida. La resultante de una carga distribuida serían ahí, ahí, ahí. ¿Cómo hallo esto? Y la carga distribuida por metro o a distancia me da esta. Por metro, si la carga esta la tengo en la distancia inclinada, será por metro por la distancia inclinada, me da esto. La carga distribuida por la distancia me da esto. ¿Qué hago ahora? Compongo, ¿para qué? Para hallar la resultante de las acciones que actúan sobre la estructura. ¿Cómo lo hago? Y sumo esto, más esto, más esto y más esto. ¿Y cómo lo ubico? Ah, bueno, ahí no hay nada de simetría. Toma de momento o polígono folicular de fuerza, ¿no? Yo podría venir acá y decir, estoy en este, la descarga en este, esta, la otra y me enganche. ¿Sí? ¿Qué hago? Polo, rayos foliculares, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Entre el primer y el último rayo está ubicada la resultante de las acciones. No sé, no tengo ni idea dónde da ni nada, pero vamos a suponer, ¿tá? Que esto diera por acá. Que eso diera por ahí. ¿Cómo pongo en equilibrio esa estructura si acá hay un vínculo triple? ¿Qué genera esto? ¿Por acá, acá puedo poner el equilibrante? No. No. Porque tengo que hacer la fuerza por la distancia para encontrar el momento.
Acá no hay camino material, no lo puedo hacer. El camino material, el punto de contacto con el plano sustentante es A'. Por lo tanto, ahí, ¿tiene que ser vertical? Sí, porque la resultante de las acciones es vertical. La equilibrante debe ser vertical, sentido contrario y de igual módulo. El módulo, como son todas paralelas, es la suma algebraica. ¿Sí? Sumo esto y ya sé cuánto es. La ubiqué de esta forma, pues, ¿qué me está faltando aquí para estar en una situación igual? El momento. Esto genera un momento. Si lo quiero ver desde el punto de vista de la resultante de las acciones, digo, fuerza por distancia al punto A genera un momento activo, ¿sí? Que es R acciones por la distancia perpendicular por el punto de línea de acción. Esta. Tengo una duda. El reactivo será esto. Momento reactivo es RA' o R, vamos a poner así. R acciones por D. Esto equilibra todo esto. Una pregunta. Sí. En el ejercicio dice pórtico intermedio, por lo tanto no hay que dividir esos 5 metros que tiene de losa prefabricada que dice, o sea, es 5 nomás. Hacé la cuenta con 5 porque descarga de un lado y del Yo otro, no ¿no? expliqué eso. A ver, déjame mirar la letra. Porque una cosa es el pórtico del borde que va a recibir menos y otra el del medio, digamos. Sí, hay más cosas para aplicar entonces. Me quiero apurar y es peor. Porque esto no nos da las cargas, ¿no? No, pone que recibís, que tenés 2500 decanewton por metro cúbico y después 150 dan por metro cuadrado de sobrecarga. Bueno, pará. Lo tenemos que explicar bien. Esto no lo hemos explicado y esto, si lo queremos hacer bien, hay que explicarlo. Todo esto estamos pensando. Si quieren lo hacemos el ejercicio ahora. Acá, claro, la primera parte del ejercicio me hacía centrar en el reticulado, ¿no? Equilibrio del reticulado de F, hallar los esfuerzos en todas las barras, dimensionar el cordón superior, todo eso tiene que ver con el dimensionado de las barras del reticulado. Y a partir del punto 4, determinar las acciones sobre los pórticos A, B, C, D y E, ¿no? El análisis lo hace para este, ¿no? Y te dice que esta carga, este peso, lo tenés que hallar. Y para hallar eso, hay que analizar ¿no dice el pórtico intermedio? Está así, porque dice el pórtico A, B, C, D, E, y está la planta, y en la planta te marca el que es intermedio. Está abajo, sí. Es que si nos metemos en eso, no hacemos nada de esfuerzos en la barra. Porque eso me lleva, explicar eso me lleva mucho. Si quieren lo dejamos pendiente, todo ese análisis de carga, pero sí nos quedamos con esta idea, ¿verdad? ¿Cómo se haría el equilibrio? ¿Sí? Que estas son las descargas, que son las iguales a las equilibrantes, y nos metemos a hacer esfuerzos en las barras. ¿Tá? Para repasar lo que estuvimos viendo de esfuerzos en las barras. ¿Les parece? Sí, Daniel, porque así mandamos deberes, porque te quedan solamente 35 minutos. Dale, porque lo vamos a explicar eso, pero para explicarlo bien, tenemos que hacer un buen esquema de la planta y hallar
las áreas que se le atribuyen de descarga a cada pórtico. De cada loseta a cada pórtico. Bien, hacemos un dibujo acá. Hacemos un dibujo acá. Y pasamos en limpio el reticulado. ¿Tá? El reticulado tiene 4 espacios, ¿no? Así, así, así. Y como dijimos, para poder hacer esfuerzos en las barras, las cargas tienen que estar donde realmente están actuando. Pongo 300 donde está actuando, en el nudo. 250 en el nudo. Esta, opa, me faltó una línea. Y vamos a hacer lo que hicimos la clase pasada. 500. A ver si repasamos. $500, 250, 600. ¿Qué me falta? 2000. Las reacciones. O pongo los 900, o pongo la resultante de las acciones. No, las dos resultante de las reacciones. Acciones. ¿Cómo? Las 2 reacciones nomás. Las 2 reacciones, nada más. Eso es lo que tengo que poner. Las 2 reacciones. ¿Por qué no pongo la resultante de las acciones? Porque la resultante de las acciones es un sistema equivalente a todas estas acciones actuando donde realmente están actuando. Entonces, o uso la resultante de las acciones o uso las acciones, porque es lo mismo. La sumo y la ubico a los efectos de hacer el equilibrio. Después, cuando quiero aislar la estructura, ¿sí? ¿Está todo? ¿Tengo que poner la costilla? No, no tengo que poner ninguna costilla. ¿Por qué? Porque RF y RE está representando en el esquema del reticulado lo que le hacen las costillas al reticulado para mantenerla en equilibrio. ¿Se entiende? Lo repito eso. RF y RE representan, ¿sí?, lo que las costillas deben hacer para mantener en equilibrio al reticulado. Por lo tanto, se llaman reacciones en esos puntos. Lo generan los pórticos. Así Daniel, como. ¿podrías indicar qué parte va, o sea, qué punto del ejercicio es el que vas a hacer ahora? O sea, Sí, lo leemos. Está bien. Está bien eso para Determinación de esfuerzos en el reticulado. Esperá bien, que comparto. gracias. ¿Lo dijiste? ¿Sí? Ahí va, Sí. bien. Hallar esfuerzos en todas las barras. Eso. El punto 2 del ejercicio 20. Hallar esfuerzos en todas las barras. Tiene que sí o sí haber hecho el paso 1, equilibrio del reticulado EF. Eso que acaba de dibujar el compañero en la pizarra es el reticulado flotando en el espacio en equilibrio. Está totalmente el cuerpo ese en equilibrio. Porque tiene las fuerzas actuantes y las equilibrantes de reacción. Eso está en equilibrio. Si no está en equilibrio, no pueden pasar al siguiente paso, determinación de esfuerzos. Cualquier cosa que hagan, y siempre hay 2 o 3 que lo hacen, 2 o 3%, pasan a hacer determinación de esfuerzos sin haber hecho, está todo mal. Si no está el equilibrio previo, no está bien. No puede estar. Créannos que muchas veces hacen lo que decía Fernando. Agarran el reticulado, lo separan
sin hallar esto y ya empiezan a hacer esfuerzos en las barras. Si yo tengo un reticulado, lo cargo y no está apoyado en ningún lado, ¿qué pasa? Se cae. Sentido común. Sentido común. Si esto está, y por enésima vez lo decimos, para poder hacer esfuerzos en las barras, ¿sí? Necesariamente el reticulado tiene que estar aislado y en equilibrio. Esto es importante. Es para escribirlo y ponerlo entre comillas. Entonces, así sí puedo empezar a hallar esfuerzos en las barras, en las que quiera. ¿Por dónde empieza a numerar? ¿Por 1? ¿Esta es 1? ¿O esta? La de arriba suena. De arriba. Esta. Ocho, 9. Primero numero las exteriores y luego las interiores. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien. Pregunto. ¿En qué nudos, si quiero hacer método nodal, por qué nudos podría yo empezar? Según lo que vimos la clase pasada. En donde tengo 2 barras. ¿Por el 1 o por el 5? ¿Acá? ¿Acá no puedo? ¿Acá? No, ahí no. Lo que está diciendo la compañera. Nudos que solo desconozca 2 barras. Aquí yo no puedo descomponer, y eso está en el teórico, no puedo descomponer o equilibrar, ¿sí? Una fuerza en 3 direcciones. Es indeterminado. Tengo que tomar alguna decisión para poder hacerlo. ¿Ah? Está en el teórico eso. Por lo tanto, acá tampoco puedo. Entonces, comenzamos por lo que llamamos nudos canónicos y, por ejemplo, podría yo aislar este nudo y ponerlo en equilibrio a los efectos de hallar la barra 1 y 9. Puedo aislar este nudo y si aíslo este nudo y lo pongo en equilibrio, ¿sí? Lo que voy a hallar es las barras 4 y 5. Hacemos algo de eso rápidamente. Método nodal. Para el nudo, yo qué sé, 1. ¿Ah? Y digo, nudo 1. Mi nudo. Lo quiero aislar y ponerlo en equilibrio. ¿Qué hay en ese nudo? Esto. ¿Qué hay en ese nudo? Esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? 300. ¿Esto qué es? 250. ¿Sí? ¿Qué barras llegan ahí? Llega una barra horizontal y llega una barra vertical. ¿Cómo hago para poner este nudo en equilibrio? Voy al plano operatorio. Si alguien se da cuenta de algo, me avisa. Siempre le ponemos los nombres. La barra 1, la barra 9. Para poner un nudo en equilibrio, bueno, sumo las fuerzas, ¿sí? Y digo, pues, en un plano operatorio, 250, 300, Pero en este caso puntual no serían las iguales y contrarias porque tienen los mismos ejes de acción, ¿o no? ¿Alguien más que opine? Yo no entendí lo que dijo. O sea, Es que es muy rápida la paralelogramo. compañera. Lo que Por dijo paralelogramo. está bien, pero hacerlo lento nomás que se van a dar cuenta que es cierto lo que dijo la compañera. Lo que pasa es que no son tan rápidos los demás. O sea, es un cuadro, se va a formar un cuadrado y Es un rectángulo. los valores sí. van a ser lo mismo. Bueno, un rectángulo.
¿Ustedes están de acuerdo? Esto que hice, compuse esta con esta. ¿Sí? Y ahora la descomposición ¿Esta qué puede quedar sería? igual y contraria. Esta sería, en el nudo, la resultante de las fuerzas que están actuando en él. Esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, si mi dirección es esta y esta, descompongo según una horizontal y una vertical. ¿A quién descompongo? A las que sumé. Y esta componente es igual a esta, y esta componente es igual a esta. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, que cuando voy a hacer eso, ahora tengo que interpretar los sentidos, ¿no? Iguales y contrarias, dijimos. Entonces, esto es así y así. ¿Ah? Estas son las equilibrantes. Esto es importante y es importante entender que cuando se hace, lo dije ya, el método nodal, interpretamos qué es lo que le pasa al nudo. ¿Tá? Entonces, si este nudo tiene un equilibrante hacia allá, interpreto si sale del nudo que tracciona al nudo. Entonces vengo y digo, F1 es tracción. Si tracciona el nudo, tracciona la barra. ¿Se entiende? Daniel, ¿Qué? pero las fuerzas horizontales que se suman de 600 y 300, ¿no me dicen que todas las barras que están en posición horizontal de la 1 a la 4 están traccionadas? ¿No se puede sacar esa conclusión? Porque mis fuerzas horizontales de 600, o sea, los 900 totales de K-Newton que están hacia la izquierda. Que esta, tú dices que esta, si esta está Claro, traccionada, ¿está traccionada? Sí, por los 900 de K-Newton que empujan hacia la izquierda. No. No porque tipo una, o sea, la que una le hace fuerza a la otra le hace una fuerza contraria, entonces estarían como compensándose mutuamente. Acá está pasando. Además la de 600 está internamente, bueno, acá están estas fuerzas también, ¿no? Están estas fuerzas actuando, ¿no? Digo, ¿cómo le explico? Entonces la barra 1 y la barra 2 serían simétricas a la 3 y la 4. La barra... En forma opuesta. No hay simetría de fuerza. La barra 1 y la barra... Y la barra 2 serían simetría opuesta. En la 3 y la 4. Pero acá hay esfuerzo. Claro, ahí hay otra carga. Esta situación de barra, nada tiene que ver con esta. Acá llegan 2 barras y acá llegan 5 barras. Y hay un esfuerzo distinto. Esto no es simétrico. Ojo, ojo, ojo. Además, la clase pasada habías dicho que tipo los esfuerzos caminan por las barras, entonces no pueden tener todas la misma fuerza. Los esfuerzos caminan por las barras, exacto. Y la composición de la cercha, del reticulado, ¿tá? Dependiendo de esa composición, ¿sí? De si es así o si hay elementos intermedios, hace que los esfuerzos cambien. Tiene mucho que ver de cómo se deforma el reticulado, pero no me quiero meter en eso que es complicado. ¿Tá? A los efectos de ir metiéndonos en el tema, ¿sí? Hagan este análisis despacio, pensando, y saquen conclusiones cuando terminen. Después de visualizar, no den por hecho que algo que están viendo ya es así. No lo den. En los reticulados, no lo hagan. Hay reticulados fáciles de ver, porque vamos a ver que el cordón inferior está traccionado y el superior está todo comprimido, ¿tá? Por cómo es la forma del reticulado y por cómo son las cargas del reticulado. Pero hay reticulados que cuidado.
déjenme terminar de explicar esto que estaba diciendo yo, que considero importante, que es estos sentidos. Esta era F9, ¿sí? F9 entra al nudo. Si entra al nudo, pincha al nudo, ¿sí? Entonces, si el nudo está comprimido, la barra está comprimida. Este esquemita, ¿sí? Sin haber hecho esto, yo lo podría haber hecho. Porque es fácil, porque estas fuerzas tienen las direcciones de las barras. Por lo tanto, esta barra, ¿qué le hace al nudo? Con 250. ¿Y el camino material de ella cuál es? El de la barra F9. Entonces, si comprime al nudo de este lado tendrá que haber una fuerza igual y contraria para que esto que es un sistema nulo. ¿Esto qué es? Un sistema nulo. ¿Ah? Entonces, esto, si comprime al nudo, la barra F9 comprime al nudo. Y siempre lean eso. Estamos en nodal, lo que estoy leyendo es lo que le pasa al nudo. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. ¿Ah? Porque si ustedes, si están haciendo nudos, vienen y grafican acá, grafican así, lo que estoy diciendo es esto. Tengo un nudo, tengo el otro nudo. Esta es la barra 1, ¿no? Entonces vengo y digo, bueno, esto era así, acá tengo una carga acá así, entonces voy a graficar lo que me va dando. Bueno, acá me está dando que tracciona el nudo, la barra está traccionada, por lo tanto, como dijimos el otro día, si la barra está traccionada, cualquier sección de la barra está traccionada y además con el mismo módulo. Esto tracciona este nudo. Para que la barra esté traccionada, los nudos tienen que estar traccionados. Este gráfico que yo estoy haciendo, poniendo datos del método nodal, yo después no puedo venir y leer la barra y decir, no, mirá, tracciona el nudo, la barra está comprimida. Error, error. Este gráfico no dice eso. Este gráfico no refiere a la barra, refiere a lo que le pasa a los nudos de una barra. ¿Tá? Ustedes hacen este gráfico, dice tracciona el nudo, la barra comprimida, porque lo dibujan. No, acá esto no quiere decir que este sector de barra esté comprimido. Esto grafica lo que le pasa a los nudos. No puedo leer otra cosa si estoy aplicando un método nodal. Ojo con eso. Daniel, una cosa. Sí. ¿Por qué supiste que F9 comprimía el nodo por los 250 de arriba? Porque tiene que haber igual y contrario. Sí, pero lo saqué de acá primero. Si yo Polígono cerrado, equilibraste, y ahí te dio los sentidos. Aquí saqué los sentidos. Ahí. Ahí la fuerza vertical va hacia arriba. De equilibrar a la fuerza que estaba aplicada en el nudo. Esta es la fuerza. Y la fuerza que está aplicada en el nudo, ¿quién es? La suma o la composición de 250 y 300 que están aplicados en el nudo. Lo sumé, vine, lo puse y a esa la equilibro con estas dos direcciones. Ojo que acá estoy representando una composición para hallar la resultante y después una equilibrante. Dos equilibrantes de esa fuerza. Estas dos son quien equilibra al nudo en F9, esta sería F9, dirección F9, y esta sería F1. Ahí es que sacás, al equilibrar, polígono cerrado, sacás las direcciones. Y ahí te queda la que es vertical, pinchando al nudo, compresión, y la otra saliendo del nudo, tracción. Y tienen que concluirlo. Eso es una parte que tienen que... Sean prolijos, pongan título, voy a aplicar método nodal, nudo 1, después hacen el nudo y el equilibrio del polígono. Y después concluyen, tal barra está con tal módulo de fuerza, compresión o tracción. Tiene que poner al lado una C o una T. Y tal otra barra, tal módulo de esfuerzo, T o C. Tracción o compresión. Aunque después van a tener que hacer una planilla final con todas las barras que calcularon, que se les pide que la completen. Pero igual acá ya tienen que ir concluyendo eso. Tal barra con tal módulo, compresión o tracción.
Sean prolijos y ordenados. Digo una cosa, ojo con mi trazado, porque RE no tiene la dirección de 10, de la barra 10. Tiene la dirección que dio determinada acá, ¿no? De unir E con el punto de concurrencia de la resultante de las acciones y la vertical. Esto capaz que es un poquito más así, pasa por debajo, o capaz que más para arriba. Hay que hacerlo para arriba. Esta dirección es la que respeto en el nudo y no tiene por qué coincidir con ninguna barra. ¿Ah? Con este análisis, puedo venir acá y decir, el nodal acá que me daría para 4 y para 5. Lo tenemos claro. Si ahí lo nudo, 600 y 250. 600, ¿cómo estará la barra 4? ¿Cómo estaría el nudo? Comprimido. Comprimido. Exacto. ¿Y cómo estaría el nudo segundo 50? Comprimido también. Comprimido. O sea que si ahí hilo ese nudo y le ponemos nudo 2, vengo y digo nudo 2, analizo el nudo 2, tengo esta, ¿no? Igual y contraria, igual y contraria. Estoy representando que comprimo el nudo, ¿sí? F4, F5, entonces F4 es compresión, ¿sí? Y además una compresión de 600 de Newton. F5, compresión de 250 de Newton. ¿Sí? Pregunto, si no tuviera 600, ya sé, me cambia todo el equilibrio, pero si no tuviera 600, ¿cuál es el valor? El módulo de F4 y de F5. F4 0. Es 0. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Como para esa suposición vengo y digo, ahí lo nudo. Tengo una barra y otra barra. Y la acción que actúa sobre él tiene la dirección de F5. Quiere decir que lo mismo, igual y contraria, F5 sería compresión, porque el nudo está comprimido. ¿Y cuánto? Y 250. ¿Y sobre esta qué hay? Nada. F4, para este estado de carga, no trabaja. 0. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Voy a pasar a este nudo. Nos quedan 15 minutos. Bien. Te digo porque te organiza rápido, porque no sé si va a ser Kuhlman y mandar deberes. Sí, dale. Quiero analizar esto para interpretar cómo paso a este nudo. Tengo el nudo. Aíslo este nudo. Como allí F5 puedo, porque tengo F5, desconozco, y RF la conozco. Tengo RF. ¿Qué dijimos que hacía F5? Comprimía el nudo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo comprime. Comprime el nudo. Vengo y lo dibujo comprimiendo el nudo. ¿Sí? ¿Cómo sale la barra 15? Así. ¿Cómo sale la barra 6? Así. Esta es F6, esta es F15. Tengo que poner en equilibrio el nudo. Y para poner en equilibrio el nudo, ¿qué hago? Bueno, aquí tengo RF, que tendrá un valor, un módulo, menos 250. ¿Está bien? ¿Quién va a ganar? Y la resultante va a ganar, seguramente. Entonces digo, vengo acá y digo, esta es RF menos 250.
¿sí? Y paso, para equilibrar esa fuerza, ¿qué hago? La paralela de F6 por el origen. La paralela F15 por el extremo. RF menos 250. Por las dudas. La paralela por arriba. La de 15 por el origen. Valen las dos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Polígono cerrado. Polígono cerrado. Polígono cerrado. Polígono cerrado. La resultante aplicada y las dos direcciones de barra. Por arriba o por abajo, indistintamente, me van a dar los mismos módulos y ven que se corresponden los sentidos siempre y cuando yo hago el polígono cerrado. ¿Qué está dando acá? ¿Esta quién es? F6. F6, ¿qué hace? Tracciona. Sale. Tracciona el nudo. Si el nudo está traccionado, la barra está traccionada. ¿Qué hace? Entra el nudo. Si el nudo está comprimido, la barra está comprimida. Esto es nodal, ¿sí? Podría seguir haciendo y saltando de este para acá, porque ahora conozco 4, conozco 15, me quedaría, y tengo esta, 14 y 13, la podría hallar ahora. Y ahí voy saltando y voy haciendo métodos nodales si fuera necesario. ¿Tá? Ordenado y pensando lo que hago. Siempre aíslo un nudo y lo pongo en equilibrio. Y ahí interpreto lo que le pasa al nudo. Y según lo que pasa al nudo, es lo que le pasa a la barra. Perfecto. Borro. ¿Dudas de esto? Creo que ahí mejoramos con respecto a lo que explicamos la primera vez, la clase pasada. Ahora bien, vamos a imaginarnos que me piden, no sé si piden ahí alguna barra en especial. Acá, o acá, o acá. ¿Dónde dice? ¿Barras qué? No, dice esfuerzos en todas las barras, ¿no? Ah, en todas las barras. Sí. Ah. Bueno, puedo hacer, ¿no? De acá, esto lo podría hacer por nodal, esto lo hago por nodal, y por ejemplo, podría agarrar y cortar. Yo qué sé, puedo cortar acá, por ejemplo. No sé, imagínense que corto por ahí. Si corto por ahí, ¿sí? Opciones, ¿no? Si estoy cortando, ¿qué estoy diciendo? Y que lo que voy a hacer es método de secciones. Las secciones. ¿Verdad? El método de las secciones analiza lo que le pasa a una sección. Y lo que le pasa a la sección es lo que le pasa a la barra. ¿Ah? Bien. Para eso puedo hacer Ritter o Kuhlmann, como me agrade. ¿Ah? Si yo tengo que hacer, no me va a dar para mucho más, pero vamos a plantearlo. A Kuhlmann no lo voy a hacer porque no me da el tiempo, pero que sepa, planteamos un Ritter. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, yo les dije a ustedes, corten y para hacer el Ritter, quédense con la parte que quieran, pero quédense, porque Ritter, ¿qué es? Un método analítico. Lo que vamos a tener que hacer es toma de momento, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, me quedo con esta parte y borro esto, o me quedo con esto y borro esto. Si me quedo con esta parte y borro esto, todas estas fuerzas entran en la toma de momento. Si me quedo con esta, todas estas fuerzas entran en la toma de momento. Estas son o verticales o horizontales. Fácil tomar las medidas. ¿Sí? Fácil tomar las distancias hacia la toma de momento. Si me quedo con esta, tengo esta, tengo que tomar una medida. Yo diría, bueno, me avivo, borro. Lo que estoy haciendo es para hacer Ritter. Método de las secciones, ¿sí? Ritter. Para eso, corto la estructura
¿Sí? Y digo, supongo que todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Si lo sumo y lo descompongo, ¿dónde estaría aplicado? Estaría aplicado en esa sección, porque sería el camino material. O sea que la fuerza acá tiene la dirección de la barra. Acá tiene la dirección de la barra 13. Y acá tiene la dirección de la barra 13. La dirección. Pero en estos sentidos, ¿por qué los pongo? Porque me los invento. En la clase pasada no dije, porque no llegamos a hacer en el Reaper, no dije y no hicimos las cuentas para ver si en las tomas de momento, alguna toma de momento me da un esfuerzo negativo. Si me da negativo, quiere decir que este sentido es el equivocado. O sea que en esa ecuación, cuando la resuelvo, ¿sí? Y me da negativo, vengo y digo, no, el sentido, voy a hacer un golazo, el sentido de la barra 7, ¿sí? Esta es la barra 7, ¿verdad? 6, 7. De 7 fue equivocado. En vez de comprimir la sección, está traccionado. Y lo doy vuelta, porque la ecuación me dio negativo. ¿Ah? Bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hallar por Ritter las barras? Hacemos toma de momento poniendo esfuerzo y decimos, supongo F3, comprimiendo. Supongo F13, comprimiendo. Supongo F7, comprimiendo. ¿Por qué las pongo todas comprimiendo? Así no me mareo de lo que supuse y lo que no. Están todas comprimidas. Si alguien da negativo, es tracción. Punto. Chao. ¿Cómo me paro y dónde me paro para hacer la toma de momento? Y Ritter lo que hacía era buscar puntos claves donde pararse para tomarla. Por ejemplo, esta dirección y esta dirección se cortan ahí, en ese nudo, ¿no? Yo estoy cortando por acá, ¿no? Se estarían cortando en ese nudo. Esta barra y esta barra, la 3 y la 13, se cortan en ese nudo, ahí, ¿verdad? Pues a ese nudo, ¿sí? No sé, le llamo como quieran. Le llamo nudo 1, ¿sí? Y digo, toma de momento en 1. Me paro y digo, F3 pasa por ahí, no genera momento con respecto al nudo 1, a ese punto. F13 pasa por ahí, no genera momento. Esta, que es 500, y si quieren le llamamos, no sé, le llamamos, ¿cómo le llamamos? P3, le llamamos P4, yo qué sé, por inventarme algo, ¿está? Esta es P5, ¿ah? Y vengo y digo, con respecto a este punto, P3, ¿genera momento? Sí. Por la distancia, 3. ¿Cuál es la distancia? Tengo un punto y tengo una dirección vertical. Por el punto, la perpendicular a la dirección de la fuerza. ¿Sí? Si esto es 1, esta fuerza genera un momento que es P3 por la distancia 3. Esta es la distancia 3. ¿Y cómo sería el giro si el sentido de P3 es hacia abajo? ¿Están de acuerdo? Más. P4 genera momento. ¿Por qué distancia? ¿Cuál es la distancia? P4 está por acá. ¿Cuál es la distancia? Esa es la distancia. D4. La perpendicular por el punto a la dirección de la fuerza. D4. Esa es la distancia. ¿Están de acuerdo? Sigo. Pongan el dedito así como yo. P6, P5, 600. ¿Qué distancia? ¿Genera momento? Cero distancia. No genera momento. Porque P6 no tiene distancia, pasa por el punto, no genera momento. RF, ¿genera momento? Sí, genera momento. Sí. Por DF. ¿Y cuál es DF?
la distancia del punto a la recta de ref. Esta, ¿verdad? Esta distancia. De este. ¿Y cómo genera el momento? Antihorario. ¿Sí? ¿Qué más genera el momento? Acá no hay nada. ¿Pongo esta que está acá? No. ¿Pongo lo del otro lado? No. No. Lo que me queda es las fuerzas aplicadas en las secciones y todo lo que está a la derecha. Use todo esto, me falta F7. Más F7. F7 genera momento con respecto al punto. Sí. Sí, porque mi punto está acá, F7 está acá, es horizontal. La perpendicular por el punto a la dirección de la fuerza. O sea que es la vertical. Esa es de 7. Si este es el nudo 1. ¿Se entiende? Y si estoy parado acá, y F7 supuesto es hacia el gran sentido, por D7, ¿están de acuerdo? Si no hay más nada, esto es igual a 0. Vengo acá y digo, P3, 500. Por D3, lo mido. ¿Este signo qué es? Horario, es positivo. Ah, P4 era positivo también, ¿no? P4 es positivo. ¿Cuánto vale? 250. 250. D4 lo mido. ¿Esto qué es? Negativo. RF, ¿cuánto vale? Lo hallé, es un valor que conozco. DF, lo mido, lo conozco. Más F7 es mi incógnita. Esto es lo que quiero hallar. D7 es la altura del reticulado, que creo que era 65, ¿no? 0,65. Ahí va, lo conozco. Igual a 0. ¿No sería menos F7? Perfecto. Es menos, sí. Perfecto. Bien. Menos F7. ¿Ah? Este es el signo que me tengo que fijar. Los signos en la toma de momento, en una primera ecuación, hagan lo que quieran, ¿no? Yo les digo lo que para marearse y concentrarse en los sentidos y en las distancias, plantean acá los sentidos y después la traducen a signos. ¿Ah? De acá, despejan F7, todo lo conocen, ¿sí? Y si F7 realmente da un valor positivo, este sentido es correcto. Si F7 al despejar todo me da un valor negativo, quiere decir que en vez de compresión, es tracción. La frase anterior fue fundamental, muchachos. ¿Eh? Que la frase anterior fue fundamental y es la que se queda en todo entreverado. Al despejar F7 ahí les da o positivo o negativo. Si les dio positivo, sentido supuesto es correcto. Si les dio negativo, hay que cambiar el sentido. Nosotros supusimos que comprime a la sección, si dio negativo, quiere decir que tracciona. Tiene el revés, el sentido contrario. Si da negativo. Si da positivo, está bien lo que supusimos. Bien. Y si da los dos negativos, está bien, lo que supusiste anterior también. ¿Cómo? Si da negativo, el sentido supuesto es contrario. Está mal. Claro. O sea, pero si a vos te da poner F7 negativo y después te da negativo el resultado también. Es que es el resultado. F7 te da negativo, No, el resultado. al despejar me da menos F7 menos 400. Claro. Es positivo eso. Ahí va, Claro. es lo mismo. Sí, sí. Para no Lo que no confundirte, te puedes- pasa ahí el término menos F7 al segundo miembro, te queda más F7. Y te queda, entonces ahí está la cuenta que te quedó a la izquierda, dividís por la distancia 7, y ahí te va a quedar un número. Ese número es Hay que positivo o ver negativo. este término que es, este se pasa para el otro lado, queda positivo, pero este término tiene RF y una distancia importante, puede quedar este término negativo. Al restarle esto puede quedar negativo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No voy a hacer ninguna toma de momento, pero les digo que la toma de momento siguiente, para hallar otras de ellas,
busquen, ¿sí? No importa, cualquier punto del plano me sirve para tomar momentos. ¿Dónde tomarían momentos ustedes? Alguien que me diga, vamos a hacer momento en 2. Quiero saber qué punto sería 2 y para hallar qué cosa. Con esto hallamos F7. Me falta hallar F13 y F3. Y me pondría en la barra 13 y en la 7 para resolver la 3. La otra. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Claro, se anulan estas dos, hago toma de momento, igual, y lo que voy a hallar es F3. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Se entiende, sí. Bien. Y después, ¿quién me queda? Daniel, estamos en tiempo reglamentario. Bueno. Digo para mandar deberes. Me queda pararme en cualquier otro punto que me convenga. ¿Ah? Por ejemplo, acá, busquen un punto donde los términos que intervienen sean más chicos. Si yo me paro acá, no produce momento, F3 no produce momento, y ahí F7 como la Y, la puedo usar, y hallo F13. Busquen ustedes para la toma de momento qué les conviene, para hacer menos cuentas y para tomar menos distancia. Cada distancia de estas tiene que ser medida a escala en el plano de situación. Dale, Fernando. Que terminen el ejercicio todo y que lo envíen un representante del equipo de 10 realizado. El reticulado. Reticulado con todos los esfuerzos en todas las barras. ¿Para cuándo es? Para pasado mañana nomás. Dale, gracias. ¿Y el método ese que querramos? Y hagan los dos. Se autocorrigen. Lo hacen por 2 o 3 Kuhlmann y hacen todo nodal. Hicimos nodal, estamos planteando un Richter, corten por otro lado para allá otras barras se hagan Kuhlmann, ¿tá? Y si tienen que repasar Kuhlmann, se van a la clase que está grabada, donde explicamos Kuhlmann, lo ven y lo intentan hacer. O se dividen. 3 hacen Kuhlmann, 3 hacen nodal, o hagan distintas barras uno y otro. Son 10, tienen que practicar todo. Todos tienen que saber Ritter, todos tienen que saber Kuhlmann, todos tienen que saber nodal. Y se les va a exigir los 3 métodos. O sea que practiquen los 3. Todos. ¿Y lo del dimensionado? No. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero sí tengan leído el teórico. Lo dimensionado lo vemos la clase que viene, pero ustedes tienen que traerse, si hicieron el ejercicio, tienen el cuadro que hablamos, ¿no? Con el número de las barras, ¿sí? Con si está compresión y atracción, el módulo, la longitud, ¿tá? Y con eso, pues, explicamos diseño. Seleccionamos, vemos cómo seleccionamos, ¿tá? Y explicamos cómo dimensionamos a compresión y atracción. Yo no sé si tengo tiempo, pero si no lo hago rápido y traigo los valores. Es que yo no sé si no lo tenemos hecho Fernando. Y de hecho lo tenemos que tener, sí. Si no han cambiado los valores de la fuerza, sí. Digo, porque si lo pudiéramos dimensionar, tenemos los valores para que... O si no, lo dimensionamos acá y vamos viendo las tablas y explicando cómo se usan las tablas. Claro. Es importante que tengan las tablas, ¿sí? De perfilería. Es importante que hagan y armen en los demás ejercicios de reticulado el equilibrio e intenten hacer esfuerzos en las barras. ¿Ah? Si ustedes trabajan, podemos avanzar. Si yo tengo que ir para atrás, voy para atrás, agarro un reticulado de atrás y lo explicamos de cero, no hay problema. Pero se nos corre el tiempo. ¿Ah? No sé, ¿algo más, Fernando? No, que hagan esto de deberes, terminar este ejercicio, por lo menos. Bien.
O le mandamos algún otro también de otro para. Con que hagan esto y todas las fuerzas, Ya ya está. Digo, si pueden hacer equilibrio de los otros y todo lo que hemos hablado o explicado. Sí, después le mandamos el 19, el 21, para que termine. Para que lo hagan solos. No sé lo de las tareas para poder hacer resultantes izquierdas, ¿viste? Digan eso, tenemos que hablarlo. Porque normalmente no les explicamos áreas tributarias y descargas para el primer parcial. Lo explicamos para el segundo. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, viste que te mandé un mensaje después que se vaya todo, de una situación particular para conversar. Sí. Bueno, hasta el jueves, gracias. Bueno, gente. Que anden bien, muchachos. Nos vemos, pasen. Trabajen en conjunto, discutan. Dale. A ver. ¿Cómo es? Te llamo, si querés corte, te llamo. Bueno, dale. Dale. Ya, Me pongo cortamos los acá. auriculares y voy guardando cosas mientras te llamo. Dame 5. Nos vemos. Finalizo. Hasta ahora.